Bueno, ahora sí ya hay que empezar a escribir esas estructuras. Entonces, struct md5 join. Entonces, como vimos, cada hueso o join tiene un nombre. Entonces lo vamos a almacenar en un string. También tiene un ID hacia su padre, que hace referencia a su hueso padre. Y también almacena lo que es posición y orientación. La posición se almacena como un vector de 3 elementos. Y pues bueno, después tenemos lo que es la orientación. Lo vamos a almacenar aquí nosotros como un vector de 4 elementos. Y le vamos a poner orientation. Ok, ahí está. Lo que son los vértices. Aquí en mesh tenemos lo que son los vértices. Entonces vamos a crearnos una estructura para los vértices, una para lo que son los triángulos y otra para los weights. Ok, entonces vamos a hacer eso ahora mismo. Entonces va a ser aquí extrude md5 vertex. Entonces va a ser ahora sí el vector de dos elementos, el cual va a almacenar lo que son las coordenadas de la textura y dos variables integer que va a almacenar start weights y num weights. Bueno, como mencionaba previamente, de que un vértice puede tener varios huesos, pueden influenciar sobre el movimiento de un vértice. Entonces tenemos que modular qué tanto aporta tal hueso al tal vértice mediante weights. Entonces ese número de huesos o weights se almacena aquí, el número de weights que van a influenciar el vértice. Eh, puede ser cualquier número, pero en este tutorial vamos a usar un máximo de 4 weights. Y pues bueno, star weight lo vamos a utilizar después. Por mientras, dejémoslo así. Ahora hay que crearnos una estructura para los triángulos. Y simplemente va a ser un array de índices. Este array de índices define un triángulo. Y ya por último, la estructura weight. Entonces, aquí en esta estructura se va a almacenar join id. Como este weight va a afectar a tal hueso, entonces tenemos que almacenar a cuál hueso va a afectar este weight, va a modularlo, entonces tenemos que almacenar aquí. Entonces aquí lo almacenamos mediante join id. Y pues bueno, después tenemos, y bueno, el weight o valor flow real que va a modular va a ser bias. Entonces esta variable es la que va a decir qué tanto aporta tal hueso al vértice. Es un valor entre 0 y 1. Y ya por último, un vector de 3 que almacena la posición de nuestro weight. Position. Ok, ahora sí, ya podemos crearnos una estructura. MD5 mesh. Ok, ahí está. Entonces, déjame mostrarte el archivo mesh. MD5 mesh. Un mesh aquí en el archivo MD5 consiste de ¿qué? De vértices, de un nombre que es la textura, consiste de triángulos y consiste de weights. Entonces tenemos un array de weights, un array de triángulos y un array de vértices. Entonces, y pues bueno, entonces aquí ocupamos en MD5 Mesh
un array de vértices, de triángulos y de weights. Y también ocupamos un string que almacena el nombre de la textura, shader. Entonces en esa variable se va a almacenar el nombre de la textura que se le va a aplicar a este mesh. Y ahora si creamos un array de vértices, mt5 vertex, y le vamos a poner el vertex array. Luego tenemos un array de triángulos, triangle array. Y luego después, posteriormente, tenemos lo que es un array de weights, weight array. Y también ocupamos almacenar el tamaño de cada array. Entonces va a ser numbers, el tamaño del primer array, num_trees, el tamaño del segundo array, y por último el tamaño del tercer array, num_weights. Ok, y ahí lo tienes, una estructura mesh. Con estas dos estructuras, md5 join y md5 mesh, podemos leer el contenido del archivo md5 model, md5 mesh. Y ya por último, y bueno, que cabe aquí recalcar que este no va a ser nuestra estructura final mesh. O sea, esta información no se la vamos a pasar a OpenGL. Ocupamos otra estructura, mesh y vertex. Y esto no va a ser la estructura de nuestros vértices que le vamos a suministrar a OpenGL. Vamos a crearnos otra, OGL vertex. Nuestros vértices van a consistir ahora de un vector de 3 elementos, que va a ser la posición, de un vector de 2, que va a ser la coordenada de la textura, de un vector de 4, que van a ser unos índices, y por último un vector de 4 que va a ser los pesos o weights. Bueno, estos son los atributos de nuestros vértices. En el tutorial pasado teníamos simplemente estos dos, ahora vamos a agregar estos para el skinning. Y aquí en este array, en este vector de 4 elementos, va a almacenar 4 índices, o sea, 4 índices que hacen referencia a cuál hueso afecta a este vértice. Y aquí en este vector de 4 elementos se van a almacenar los pesos o weights, que nos van a decir qué tanto influencia cada hueso en el movimiento de tal vértice. Y ahora la estructura mesh que le vamos a pasar a OpenGL va a ser un array de vértices, OGL vertex, vertex array. Bueno, este array se la vamos a pasar. Con este array nos vamos a crear nuestro vertex buffer. También ocupamos un index buffer. Entonces vamos a crearnos aquí un array de índices, index array. Y hay que almacenar el tamaño de cada array. Va a ser num vértices y num índices. También ocupamos el nombre de la textura que se le va a aplicar a este mesh. Entonces vamos a ponerle aquí texture. Texture, sí, ya lo tienes ahí. Ya tenemos todas las estructuras necesarias para poder empezar a leer el contenido del archivo md5 mesh. Hay que crearnos la clase md5 model y hay que comenzar con los métodos públicos. Comencemos con el destructor y constructor y destructor. md5 model. Hay que crearnos un método init llamado OpenGL, llamado init, obviamente, que toma un puntero OpenGL y dos variables const_char. Dos parámetros const_char. Aquí le vamos a pasar el nombre de nuestro archivo md5 mesh y aquí en este otro md5 anim. O sea, aquí va a ser la parte de la geometría, aquí va a ser la parte de la animación. Aquí creamos un método shutdown que toma un puntero OpenGL, un método update que vamos a actualizar las matrices de animación. Va a ser aquí un valor flotante
Y aquí creamos un método render para dibujar nuestro mesh, para tomar el puntero OpenGL. También aquí creamos un método getter que va a ser get skin matrices. Con este al vertex shader le vamos a suministrar un array de matrices, y ese array de matrices nos va a servir para pues hacer que se mueva ese modelo. Ahora que creamos unos métodos privados, entonces hay que ponerle aquí init, o más bien load mesh. Esta función nos va a servir para cargar el contenido del archivo MD5, y vamos a crear un método shutdown mesh para deshacernos de arrays que no necesitemos. Después hay que crearnos un método compute build bind post. Ahorita explicaré el objetivo de esta función. Ahora que creamos otro método que se llame compute vertex positions from weights. Va a tomar un puntero hacia una estructura MD5 mesh y un puntero hacia una estructura OGL mesh. Y también vamos a crear un método prepare meshes. Vamos a crear nuestros métodos privados. Va a ser para crearnos tanto el vertex buffer como el index buffer. Vertex buffer e index buffer. Y ahora un método shutdown buffers. También se me olvidaba un método load anim. No te preocupes si no entiendes el significado de todas estas funciones, porque ahorita vamos a ver a detalle cada una. Vamos a crearnos aquí un método init textures que toma un puntero OpenGL y shutdown textures. Y ahora unas variables privadas y listo. Pues bueno, vamos a almacenar lo que es la versión de nuestro archivo MD5 que estamos leyendo. MD5 version, el número de huesos o joints, un joints, y el número de meshes. Y pues, también vamos a ocupar aquí unos arrays MD5 join, un array de joints o huesos que se van a leer del archivo MD5, y también ocupamos un array de meshes que se van a leer del archivo MD5. Aquí le vamos a poner mesh array, pero este array no va a ser nuestro array final que le vamos a suministrar a OpenGL. Entonces vamos a crear otro array de meshes, pero sí va a ser nuestro array final. Entonces vamos a poner final array, mesh array. Y bueno, vamos a crearnos aquí dos punteros inverse bind post.
Si no entiendes que... Bueno, ahorita explicaré esto de la inversa. Inverse impose. También ocupamos otro puntero. Skin matrices. Bueno, este puntero es el que le vamos... Este es un array de matrices. Y son las matrices que le vamos a suministrar al vertex shader para realizar el skinning. Y bueno, también ocupamos un puntero hacia la clase MD5 Anim, pero bueno, ahorita lo voy a exponer aquí. Ahorita lo vamos a agregar, nada más déjenme terminar aquí. Y pues bueno, después viene la parte de OpenGL. En este caso aquí va a ser un array de vertex arrays. Vertex arrays IDs, un array de vertex buffers IDs. Entonces vertex buffer IDs y un array de index buffer IDs. Entonces index buffer IDs y acá y un array, bueno, no un array, sí, un array, también como otro array que nos diga el número de meshes, digo el número de índices que como tiene cada mesh. No está muy claro, pero después se va a ver mucho mejor. Ok, entonces esto lo vamos a utilizar en OpenGL. También ocupamos un array de texturas. Todos aquí textures. Y pues bueno, vamos a implementar el método que va a leer el contenido del archivo MD5 mesh. Entonces hay que implementar ese primero. Ok, entonces va a ser, hay que incluir aquí MD5 model. MD5 model. Bueno, aquí hay que asignarle pues null a todos los punteros de nuestros variables miembro, a todos nuestros punteros miembro. Entonces aquí va a ser join array igual a null, mesh array igual a null, y nuestro otro array final mesh array igual a null. Después tenemos lo que es inverse impose igual a null, skin matrices igual a null, y después tenemos la parte de OpenGL. Entonces, nuestro array de vertex, nuestro array de IDs va a ser vertex por IDs igual a null, y index buffer IDs igual a null, y otro igual a null también. Ahora sí, MD5 model MD5 model. Ok, el destructor va a estar vacío, como ya es costumbre. Sí, ya está todo bien. Ahora sí, pues hay que implementar load mesh. Va a ser un método interesante. Todo sea load mesh. Bueno, si todo sale bien, aquí pues retornamos true. Y toma un const que es el nombre del archivo. Entonces vamos a ponerle aquí file name. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente: input file stream file. Bueno, tenemos que suministrarle aquí a nuestra variable file el nombre del archivo para que lo abra.
Entonces, bueno, vamos a checar lo siguiente. Vamos a checar de que si se abrió nuestro archivo referenciado con este nombre, filename. Entonces, si no está abierto, retomamos false. Ok, entonces esta línea lo que va a hacer es abrir el archivo. Entonces aquí le preguntamos, ¿está realmente abierto este archivo para su lectura? Si no está abierto, nos salimos, porque no podemos continuar si el archivo no está abierto. Entonces ahora sí, hay que calcular el tamaño en bytes del archivo. Entonces hay que hacerlo de la siguiente manera. Init post file ftl espérame, de hecho no es tlg, y después file seek. Entonces ahora sí nos desplazamos hasta el final del archivo. Entonces vamos a hacer std ios input output string en. El primer argumento es un offset que va a ser 0, y aquí hasta dónde nos queremos desplazar, hasta el final del archivo. Entonces ahora sí, ya que estamos en el final, nuestro cursor está hasta el final del archivo. Entonces ya podemos preguntar por la posición del cursor. Entonces aquí va a ser file length, o sea, se va a almacenar el tamaño del archivo, simplemente preguntándole la posición del cursor. Entonces tlg, ya después de que sabemos el tamaño del archivo, podemos regresar el cursor al inicio. Entonces va a ser seek, le ponemos init post, o sea, donde estaba inicialmente. Ahora sí, vamos a crearnos aquí dos variables string. Param, que va a almacenar lo que vayamos leyendo del archivo, y esta otra junk que va a almacenar la basura, o sea, caracteres que no nos interesen. También hay que crearnos una variable integer que nos va a ir almacenando cuántos meshes hemos leído. Entonces, inicialmente hemos leído 0 meshes. Entonces, a medida que vayamos leyendo más meshes, esta variable se va a ir incrementando su valor. Entonces, leemos algo del archivo. Entonces, file param. Entonces usamos estos operadores, mayor que, para leer contenido y almacenarlo en este string. Entonces creamos un loop while. Entonces, mientras no hayamos llegado al final del archivo en end of file, entonces podemos continuar leyendo contenido del archivo. Y bueno, lo almacenamos en la variable param. Entonces hay que checar que lo que leímos, o sea, lo que se almacenó en la variable param, es igual a algo que nos interesa. En este caso nos interesa saber si es igual a md5 version. Si realmente param es igual a md5 version, hay que almacenar la versión en la variable md5 version. Entonces, si la versión que se almacena aquí es diferente de 10, entonces retornamos false. Entonces aquí esto lo estamos haciendo porque queremos simplemente manejar versiones 10. Entonces, si la versión es diferente, no la queremos manejar. Entonces retornamos false. Entonces, si no es igual a 10, nos salimos. Podemos imprimir el valor de la versión del archivo md5 version. Entonces aquí le pasamos nuestra variable y listo. Entonces ahora sí,
si tal vez no es MD5 version, tal vez es igual a la variable, digo, a la palabra command line. Esta la vamos a ignorar, entonces la vamos a poner aquí ignore, file length, y aquí le vamos a poner que ignore hasta que encuentre este carácter, el carácter de salto de línea. Después hay que checar por el número de joins, los num joins. Entonces si panel es igual a num joins, almacenamos el número de joins en la variable, en esta variable miembro, y ahora sí podemos reservar memoria para algunos de nuestros arrays. Y el primero va a ser el join array, que va a ser md5 join, que va a ser num joins. Y bueno, pues nomás checamos si tenemos un array válido, si no retornamos false. Bueno, también podemos reservar memoria para este array inverse bind pose, que ahorita vamos a ver qué es inverse bind pose. Entonces creamos el array, y pues bueno, nada más checamos que sea un puntero válido. Y ya por último, también hay que reservar memoria para nuestras matrices que le vamos a suministrar a los shaders. Y también hay que checar que tengamos un puntero válido. Si no, pues retornamos false. Ok, ahí lo tienes. Entonces ahora, después de eso, tenemos lo que es la variable num, num meshes. Ok, entonces pues aquí va a ser para igual a, si es igual a num meshes, pues hay que almacenar el número de meshes en la variable, en esta variable miembro. Y también hay que reservar memoria para nuestro array de meshes. MD5 que va a ser MD5 a mesh que va a ser num meshes. Igual también hay que checar que tengamos un array válido. Y también hay que reservar memoria para nuestro array que vamos a utilizar para generar los index buffers y vertex buffers. Entonces aquí va a ser OGL, OpenGL Mesh, meshes, y hay que checar que tengamos un array válido. Pues si no, entonces retornamos false. Ajá, ahí lo tienes. Después de esto tenemos lo que es el array de joins o huesos. Ajá, entonces hay que leerlos. Entonces, si te fijas, después de la palabra joins, todo viene entre corchetes, entre llaves. Entonces leemos la llave de abertura, y cuando terminemos de leer todo, vamos a encontrar la llave que cierra. Entonces ahí entonces en medio tenemos los datos entre la llave de apertura y la llave que cierra. Entonces el contenido lo vamos a leer por medio de un loop for, y vamos a usar nuestra variable num joins para ir leyendo
de uno por uno, de hueso por hueso. Entonces vamos a sacarnos aquí una variable temporal join, y pues hay que comenzar a leer el contenido. Entonces va a ser join.name. Lo primero que vamos a encontrar es el nombre del hueso o join. Después viene lo que es el ID del padre. Entonces lo vamos a almacenar en parent ID. Después de eso nos vamos a encontrar con con esta cosa, con un paréntesis. Entonces lo leemos y se almacena aquí en esta. Leemos lo que es la basura y lo almacenamos aquí en junk. Después, ahora sí ya podemos leer lo que es la posición, las tres componentes. Y después leemos los otros paréntesis, el que cierra y el que abre. Y ahora sí podemos leer lo que es la orientación, las tres componentes de la orientación. Orientation y orientation. Y ya por último leemos lo que es el paréntesis que cierra, y por último almacenamos lo que leímos en el elemento i del array y listo. Así de simple, ya leímos el contenido de los joins. Bueno, después de eso tenemos lo que es los meshes. Entonces si param es igual a mesh, entonces quiere decir que estamos en presencia de un mesh. Todo lo que vamos a hacer aquí es hacer lo siguiente. Vamos a leer la llave de apertura y pues bueno, hay que crearnos una variable aquí temporal, md5mesh, y lo voy a llamar mesh. Bueno, entonces aquí en mesh array, siendo nuestra variable iMesh, vamos a almacenar, bueno, desde esto va a ser aquí en medio. Vamos a leer todo el contenido de todo el contenido del mesh, y se va a almacenar aquí en esta variable temporal. Y ya por último, cuando ya hayamos terminado de leer todo el contenido del mesh, lo almacenamos aquí en el array de meshes. Y aquí la variable iMesh hay que además aumentar su valor en 1, y listo. Entonces aquí en medio vamos a leer pues el contenido del mesh, y lo vamos a hacer mediante un loop while. Entonces va a ser vamos a leer un carácter y lo almacenamos en param, un string, y lo almacenamos en param. Entonces si param es diferente que el carácter, digo, que la llave de cierre, podemos continuar. Entonces ahora sí, param es igual a shader, entonces almacenamos el nombre de la textura en mesh.shader. Ahora ese nombre viene con comillas, entonces hay que removerlas. Ocupamos una función para hacer eso. Por cierto que aquí también se me olvidó, aquí también ocupamos remover las comillas del nombre del hueso, y también ocupamos calcular la componente W. Entonces hay que crearnos unas funciones que nos permiten hacer eso. Entonces hay que agregar un nuevo archivo al proyecto. Entonces va a ser project add new item. Entonces seleccionamos el archivo H y le ponemos helpers. Ok, entonces aquí nos vamos a crear dos funciones, una que nos permita remover las comillas de un string, y otra que nos permite calcular la componente W de un quaternion. Entonces hay que empezar con lo que son las directivas. Helpers
records. Ok, ahora sí, hay que crearnos la función que nos permita calcular la componente W del quaternion. Entonces compute quaternion W y toma un quaternion. Ajá. Entonces ahora sí hay que calcular la W al cuadrado, tomando haciendo uso del hecho de que sabemos que un cuaternión que representa orientación es un cuaternión unitario. Usando el teorema aquí de Pitágoras en 4D dimensiones, pues podemos calcular la componente de W al cuadrado. Entonces va a ser aquí 1 menos Q0 por Q0 menos Q1 por Q1 menos Q2 por Q2. Ajá. Entonces ahora si W al cuadrado es menor que 0, le asignamos 0 a la componente W. Ahora que si eso no es cierto, no se cumple, entonces Q0 va a ser igual a la menos la raíz square root floats. Bueno, o sea, cierto. Ocupamos aquí math y también aquí incluir string. Entonces, square root de W al cuadrado. Entonces, como tenemos W al cuadrado que es acá de la raíz, y pues como tú sabes tenemos dos respuestas, una positiva y una negativa. Vamos a escoger la negativa y entonces ese va, bueno, aquí no es 0, aquí es 3, aquí también, y la almacenamos en W. Ok, entonces ya no sé que crearnos una función que nos permita mover lo que son las comillas de un string. Entonces voy a tomar un string aquí, std string por referencia, y le vamos a poner que no sé, str string. Entonces vamos a crear aquí una variable del tipo size que se va a almacenar la posición del carácter de las comillas. Nos cuenta este carácter, el carácter de las comillas. Se va a almacenar la posición en esa variable post. Entonces acá creamos un loop while. Entonces post va a ser igual a string y vamos a llamar el método find. Ok, entonces aquí le hicimos el carácter que queremos encontrar, que nos diga su posición. O sea, entonces le decimos que queremos encontrar el carácter de la comilla. Entonces si encuentra un carácter de comilla, nos va a almacenar aquí su posición. Esta función nos va a retornar la posición. Entonces hay que checar que esa posición sea diferente de string npost. O sea, esta función find va a retornar npost si no encuentra ningún carácter de comilla, pero si sí lo encuentra nos va a retornar su posición. Entonces si lo encuentra hay que llamar al método erase. Le decimos que borre a partir de esta posición un elemento. En este caso pues va a borrar
la comilla. Entonces va a remover todas las comillas que se encuentren en el string. Entonces ya con esta función podemos remover las comillas del nombre de los nombres, y con esta otra podemos calcular la componente W del cuaternion. Pues bueno, ok, entonces ahora sí hay que irnos a aquí. Por cierto, también de que después de haber leído esto, por lo regular vienen comentarios, entonces hay que ignorar esos comentarios. Pone ignore, aquí le pasamos el tamaño de nuestro archivo y aquí le decimos que ignore hasta que encuentre este carácter, en este caso el del salto de línea. Bueno, antes de pasarle en nuestra variable de almacenar el hueso o en el array, hay que asegurarnos de que calculamos la componente W y de que eliminamos las comillas. Entonces vamos a llamar aquí a nuestras funciones, voy a incluir aquí el archivo helper. Entonces vamos a hacer aquí remove quotes. Entonces le pasamos join.name y ahora donde mover las comillas, y ahora compute quaternion w join.orientation. Entonces esta función nos va a calcular la componente que hacía falta, que es la componente W. Bueno, como te fijas, aquí tenemos comillas en el nombre del join, entonces hay que removerlas y hay que calcular la componente W. Y si te fijas, después hay comentarios, después de que leímos todo esto, hay comentarios, entonces hay que ignorarlos. Y bueno, ya eso es todo. También aquí el nombre de la textura tiene comillas, hay que removerlas. Entonces eso hay que hacerlo también aquí entonces va a ser remove quotes mesh.shader y listo. Bueno, antes de continuar, aquí se me olvidó al final después de que hayamos leído toda la información de los huesos o joints, hay que llamar al método este método de aquí, ¿dónde está? Aquí está, build a bind pose. Déjenme que cambie el nombre, inverse bind pose. Y pues bueno, entonces lo llamamos después de que hayamos leído toda la información de los huesos. Entonces build inverse bind pose. ¿Y qué va a hacer esta función? Lo que va a hacer esta función es, bueno, va a almacenar las respectivas, va a llenar este array de aquí. Pero ¿qué es eso de inverse bind pose? Es una matriz, es la inversa de una matriz que comúnmente se llama bind pose. ¿Qué es esta matriz? Esta matriz es simplemente la orientación y la posición de cada hueso. Entonces podemos quedarnos una matriz con la posición y la orientación que leímos de aquí, y esa matriz comúnmente se le llama bind pose. Entonces ocupamos la inversa de esa matriz posteriormente para la animación. Entonces ocupamos la inversa. ¿Y por qué ocupamos la inversa? Ya por defecto nuestros vértices tienen esa transformación aplicada. Entonces ocupamos deshacer esa transformación con la inversa, y al deshacerla, tal transformación, después podemos aplicarle una nueva transformación. Ahorita vamos a ver más claro todo esto, pero tenemos que llamar este método después de haber leído la información de los huesos o joints. Ok, ahora sí ya podemos continuar.
Y pues bueno, else if, aquí te hay que checar de que si param es igual a numVerts igual a este string, y bueno, si es igual a numVerts, entonces hay que almacenar el número de vértices de este mesh y reservar memoria. Entonces va a ser mesh punto vertex array new md5 vertex, y aquí le ponemos mesh punto numVerts. Checamos que tengamos un array válido, vertex array, y después retornamos false si algo anda mal. Ok, ahora sí ya podemos leer los vértices en sí. Ya tenemos, ya reservamos memoria. Ahora sí ya podemos leer los vértices. Entonces va a ser aquí mediante un loop for, vamos a iterar sobre el número de vértices, y ahí lo tienes. Ok, entonces vamos a crear aquí una variable temporal md5 vertex, y pues bueno, hay que leer la información. Ok, lo primero que vamos a encontrar va a ser la palabra vert, después va a venir el índice del vértice, y después va a venir un paréntesis de abertura. Después de esto vamos a encontrar lo que es las coordenadas de la textura. Entonces las leemos y ahí lo tienes. Y después de eso tenemos lo que es este paréntesis de cierre, y después viene lo que es el número de el start weight, y después viene el número de weights. Ajá. Y eso es todo. Entonces ya nada más sería cuestión de almacenar ese vértice en nuestro array y listo. Ok, entonces ahora prosigamos. Bueno, otra vez param, ahora checamos por el número de triángulos. Si param es igual al número de num-trees, entonces almacenamos el número de triángulos en esta variable num-trees, y podemos reservar memoria. Entonces este va a ser mesh punto triangle array new md5 triangle. Usamos aquí num triangle, num-trees, y hay que checar que tengamos un array válido. Si no, retornamos false. Return false. Ok. Bueno, si te fijas en el archivo md5, por ejemplo, esto ya lo hicimos, ¿no? Checamos que si es parámetros igual a numVerts, leímos el número de vértices y después leímos los vértices. Ahorita estamos aquí en los triángulos. Ok, checamos que si parámetros igual a num-trees, después leemos el número de triángulos, y después de esto vienen los triángulos en sí. Así que pues primero ves que está la palabra tree, después el índice del triángulo, y después el triángulo en sí. 3 índices. Ok, entonces aquí leer esos triángulos mediante un loop for. Entonces va a ser mesh punto num-trees y más, y pues bueno, quedamos aquí una variable temporal md5 triangle, le vamos a poner el triangle. Ok, entonces leemos la basura, en este caso la palabra tree y el índice del triángulo. Después almacenamos los índices que representan al triángulo, digo, que definen el triángulo.
tree.indices. Y ya por último almacenamos el triángulo en el array. Ese triángulo que leímos lo almacenamos en el array. Y ahí lo tienes. Ya nada más nos queda en un weights. Entonces, otra vez hay que leer el número de weights y lo almacenamos aquí en un weights. Hay que reservar memoria. Entonces usamos aquí new md5 weight y aquí le pasamos el número de weights que acabamos de leer. Hay que checar que tengamos un array válido. Si no, entonces retornamos false para indicar que algo ha salido mal. Después de haber leído el número de weights, viene la información en sí. Pues vamos a leerlo mediante un loop for. Entonces aquí usamos nuestro número de weights. Entonces vamos a crear una variable temporal para leer el weight. Entonces leemos la información basura, que es la palabra weight y el número y el índice del weight. Y después viene lo que es el ID del hueso join. Después de eso viene lo que es el bias. Y después, entre comillas, entre paréntesis, viene lo que es la posición. Entonces, weight.position, leemos las tres componentes. Y ya por último leemos el carácter el paréntesis que cierra, y después almacenamos ese variable weight en el array. Y pues ya. Ya por último, hay que checar de que si ninguna de esas condiciones se cumple, entonces simplemente hay que ignorar la línea. File length, pues bueno, que ignore hasta que se encuentre con este carácter, el salto de línea. Y pues bueno, pues ahí está lo que es el método load mesh. Está bastante simple. Y pues bueno, ahora hay que implementar el método shutdown mesh. Entonces vamos a hacerlo inmediatamente. md5 model shutdown mesh. Ok, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todos estos arrays. Estos de aquí. Estos tres arrays hay que borrarlos en el método shutdown mesh. Ok, entonces es lo que vamos a hacer aquí. Entonces aquí va a ser delete John array, y ya por último nomás le asignamos null. Ahora hay que borrar nuestro array de meshes del archivo md5. Entonces hay que quitar sobre todos los meshes y borrar sus arrays, sus tres arrays de vértices, de triángulos y de weights. Entonces hay que hacer eso para cada mesh.
Y aquí va a ser weight array. Ya por último nada más le asignamos null a cada array. Aquí va a ser triangle array. Y aquí va a ser weight array. Ya lo tienes. Y por último nada más borramos el array en sí. El array de meshes. Y ahí lo tienes. Ahora aquí vamos a borrar el otro array de meshes, el que vamos a utilizar para pasarle nuestros datos a OpenGL. Entonces va a ser igual con un loop for. Entonces iteramos sobre todos los meshes y borramos aquí es final mesh array. Bueno, hay que borrar el array de vértices y el array de índices para cada mesh. Y ya por último borramos el array final mesh y después le asignamos null y ahí lo tienes, shutdown mesh. Ahora hay que implementar build inverse bind pose. Ok, entonces aquí hay que hacerlo primero. md5 model build inverse bind pose. Ahorita se va a ver más claro el uso de todo de este array inverse bind pose. Pues bueno, vamos a iterar sobre todos los huesos. Nuestro array de huesos o joints. Todo sea aquí un loop for. Aquí va a ser num joints. Y bueno, ok, aquí va a ser md5 a join. Y vamos a usar nuestro array de huesos. Y pues bueno, vamos a crearnos una matriz de traslación y de rotación a partir de la orientación y de la traslación que leímos. Bueno, a partir de la traslación y orientación de cada hueso. Entonces va a ser aquí, vamos a ponerle rotation, rotation inverse, translation inverse. Ok, entonces ahora sí vamos a usar nuestras funciones de aquí del archivo matrix y quaternion. Entonces aquí ml quaternion to mat 4. Vamos a convertir nuestro quaternion a matriz y la vamos a almacenar aquí en rotation. Entonces va a ser join.orientation. Entonces aquí va a convertir este quaternion a matriz y lo vamos a almacenar en rotation. Ocupamos la inversa de esta matriz. Entonces la inversa de esta matriz va a ser simplemente la transpuesta. ¿Por qué? Porque esta matriz es una matriz ortogonal y la inversa de una matriz ortogonal es simplemente la transpuesta. Entonces va a ser ml transpose mat4 y la vamos a almacenar en rotation inverse. Así que le ponemos rotation y estamos tomando la inversa de esta matriz, pero como es una matriz ortogonal, la inversa es igual a la transpuesta. Ocupamos la inversa de la matriz de traslación de
Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, vamos a llamar al método translate mat 4 y le vamos a pasar y la matriz se va a almacenar en translation inverse y le pasamos que los valores en x, y y z. Entonces vamos a pasarle aquí la posición del hueso, pero lo vamos a negar. Y bueno, lo mismo, hacemos lo mismo para las tres componentes. Ok, entonces si le quitamos aquí el menos, nos va a crear una matriz de traslación a partir de la posición del hueso. La inversa de esta matriz es simplemente negar los tres componentes de la posición. Entonces, en lugar de tomar la inversa, pues simplemente negamos cada componente. O sea, la inversa de una matriz de traslación es simplemente negar las componentes x, y, z. Y listo, así es simple. Entonces, ok, entonces vamos a hacer uso de la siguiente identidad. La matriz by impose es el producto de una matriz de traslación por una matriz de rotación. Pero ocupamos la inversa de esta matriz. ¿Cómo la podemos calcular? Podemos usar la siguiente identidad. Podemos tomar la inversa de la matriz de rotación y multiplicarlo por la inversa de la matriz de traslación. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. La inversa de una matriz de rotación es simplemente la transpuesta, y la inversa de una matriz de traslación es simplemente negar las tres componentes x, y y z. Y eso es todo. Eso es lo que hicimos, negar las tres componentes x, y y z para tomar la inversa de la matriz de traslación, y la inversa de la matriz de rotación es simplemente la transpuesta, que es lo que hicimos aquí. Entonces ahora hay que hacer simplemente la multiplicación. Entonces vamos a llamar a nuestro método multiply mat 4 2 y hay que almacenar el resultado en final matrix. Entonces lo que voy a hacer aquí, final matrix, y primeramente va a ser rotation inverse y translation inverse. Ok, y ahí tenemos la inversa de nuestra matriz, ¿no? Primero la rotación y después la traslación. Y después ya simplemente almacenamos el resultado en nuestro array inverse by impose. Entonces aquí va a ser final matrix y aquí va a ser size of más 4. Ajá, y ahí lo tienes. Ahora el siguiente método es este de aquí, compute vertex position from weights. Si te fijas, los vértices que leímos del archivo MD5, si te fijas, no hay ninguna posición aquí. Ocupamos calcular la posición de los vértices a partir de los weights, haciendo uso de los weights. Entonces vamos a hacer uso de este método para conseguir eso. Entonces hay que implementar este método compute vertex position from weights. Entonces vamos a hacerlo aquí inmediatamente. MD5 module. Bueno, y toma dos argumentos, dos punteros, mesh. Y aquí va a ser OPL mesh, final mesh. Ok, este video ya se alargó bastante, así que continúa con la siguiente parte.